¿Cómo están, amigos y amigas? Les damos la bienvenida a lo mejor de la quinta fecha del TCR South America desde Mercedes, primera de las dos escalas de la categoría en suelo uruguayo, fechas 5 y 6 en esta tierra. Comenzamos, como es habitual, con lo mejor de la clasificación. Salían los autos a la Q1, pleno sol en la tarde del sábado 12 de julio en Mercedes. Mi nombre es Francisco Aura y veremos lo mejor del fin de semana. Aquí salían 14 de los 15 autos. Había inconvenientes para Fabián Gianantuoni, que no podría ser de la partida en clasificación. Allí pasaba el panameño Ramírez a bordo del Peugeot del PMO Racing. Juan Ángel Rosso, que marcaba la primera referencia de todas, 3 décimas por delante del hombre de Panamá. Rosso, que venía con buenas expectativas a Uruguay. Fin de semana que tenía un debut, un piloto local, Joaquín Cafaro, de 19 años, ex campeón del superturismo en su país, que llegaba a la categoría a bordo de un Peugeot del PMO Racing, cuando la imagen se queda con Rosso y con Ramírez, que eran los primeros dos en marcar tiempos relevantes, aunque todavía estaban lejos de lo que se había marcado en las prácticas dominadas por los hombres de Honda, los hombres del Honda YPF Racing, cuando aquí lo vemos a Mariano Pernía, piloto del mencionado equipo, allí en los boxes. El auto de Adrián Chiriano de la TCR Trophy. Y como pueden apreciar, tardaban algunos autos en salir a hacer sus tiempos. Mejoraba Rosso. Más tarde se ponía Pesini primero. Aquí trabajaba el Paladini Racing en los Lincoln Co. de Gianantuoni y de Rosso. Mariano Pernía, que volvía a los boxes a la espera de volver a salir. Y aquí los autos del Honda YPF Racing, que planeaban ir en conjunto, aprovechando la succión entre ambos. Primero, segundo y tercero aquí en la imagen. Leonel Pernía, el puntero del campeonato, que llegaba con la idea de seguir afianzando su liderazgo en el campeonato. Los tiempos todavía estaban a casi un segundo de lo logrado en la práctica de más temprano. Nelsinho Piquets había marcado 1.17.2 en la primera sesión. En la segunda, el tiempo del brasileño había sido 1.17.5, con el cual había dominado los dos entrenamientos, y Pernía ya llevaba la vara a 1.17.0, como podemos ver aquí. Piquet Jr. estaba en el tercer lugar con una vuelta de 1.18 redondito, a casi un segundo de su compañero de equipo y puntero del campeonato. El segundo era el campeón defensor, este hombre, Pedro Cardoso, el piloto brasileño, quien estaba tratando de no perder más terreno en la lucha por el título, en la defensa de la corona de 2024. Venía Rosso para volver al lote de los 10 primeros y se colocaba en el sexto lugar, justo delante de este joven, de Joaquín Cafaro, quien mencionábamos, el debutante, que estará en las dos fechas en Uruguay, las fechas 5 y 6 del campeonato. Aquí cumplimos la primera mitad de la temporada. Luego las 4 fechas finales serán en tierra brasileña. Pero Pernía se lleva una cantidad de puntos onerosa de ventaja para administrar lo mejor posible a la hora de disputar las fechas 7 a 10. Cafaro, que por lo pronto se aseguraba bastante bien el pase a la Q2, aquí desacelerando para que pasen los pilotos que venían en vuelta rápida sin estorbar.
con el Peugeot del PMO Racing. Mientras tanto pugnaban por llegar a la Q2 Chiriano y Mariani en Cotter. Pero el claro líder de la TCR Trophy era Enzo Gianfratti. Aquí Gennaro Rasetto, que se mostraba firme en el lote de los 10 que pasaban a la Q2. Nadie bajaba a Pernía. Rafael Reis aparecía tercero con el Cupra. Y luego su compañero de equipo, Fabrizio Pesini, que llegaba con la sangre en el ojo por la victoria que se le había frustrado en la vuelta final en Termas de Río Hondo en la fecha anterior. En la cuarta parada en Argentina. El auto del W2 Pro GP, que venía con problemas en la carrocería. Y el sueño de ganar se truncó en el final. Este hombre, Leonel Pernía, era el más veloz para pasar a la Q2 en este sábado a pleno sol en Mercedes. Y allí sonaba la sirena y se ponía en marcha la Q2. Amontonamiento de autos en el camino hacia la pista. 10 minutos para definir al poleman de la carrera número 1 y al de la carrera 2. Recuerden que se invierten los 10 primeros de la grilla para la carrera 2. Aquí Nelson Piquet Jr., que quería ratificar el buen andar de las prácticas de la mañana con el Civic del Honda YPF Racing. Allí hacía su salida a pista, por ahora en soledad, tocando un poco la tierra. El piloto de Brasil, que era uno de los primeros en salir a la pista en un cuasi duelo con su compañero de equipo Pernía, dos de los grandes protagonistas de la temporada. Se ponía primero Pernía, que venía de una exitosa presentación en el TCR World Tour. Su segunda participación en la categoría. Lo había hecho en 2010. Por entonces era el Campeonato Mundial FIA WTCC. Pernía, que sacaba la primera diferencia. Lo vemos en imagen al piloto de 49 años, aquí Pesini, el campeón de 2022, a 9 décimas. Hasta ahí, más en condiciones de pelear la pole de grilla invertida que la pole position propiamente dicha. Algo que parecía exclusivamente entre Pernía y Piquet Jr. Pernía Leonel, desde luego. Allí regresaba Gianfratti, que tenía en principio la pole del TCR Trophy. Cardoso era cuarto, pero lejos. Más de 6 décimas en una vuelta de apenas 1 minuto y 17 segundos casi. Una clasificación donde ya se veía que de a poco caía la tarde. Cuando quedaba ya 1 minuto 40, entrábamos en el tramo final. Segundos y empezaban a cerrarse algunos de los intentos finales. Mariano Pernía, que saltaba a la tercera posición, desplazando a Reis y dejando en la tercera fila a Cardoso junto con Juan Ángel Rosso, cuando ya algunos intentaban por última vez. Piquet aparecía primero con 1.16.926. Pesini saltaba a la cuarta posición delante de su compañero de equipo. Era el mejor no Honda de la clasificación hasta allí. Venían 3 Honda, 2 Cupra, un Peugeot, un Lincoln Co. En los primeros 7 lugares. Cerraba la vuelta Piquet Jr. en su último intento. Y la bandera cuadros de la clasificación, la pole position era del brasileño, era de Nelsinho Piquet.
El piloto de 39 años que se quedaba con lo mejor. Allí vemos a Nelson Piquet Jr. en la pole delante de Leonel Pernía. Mariano Pernía tercero, gran actuación para él. Fabricio Pesini cuarto, Rafael Reis quinto, Pedro Cardoso sexto, Juan Ángel Rosso, Tiago Pernía, Gennaro Rasetto y el panameño Luis Ramírez en décimo lugar con la pole de la grilla invertida para la carrera 2 del domingo. Ramírez y Rasetto era la primera fila de la segunda carrera. Joaquín Cafaro, undécimo en su debut, y Enzo Gianfrati, décimo segundo, con la pole del TCR Trophy para el Port Hawk Racing. Delante de Chiriano, de Nincotter y de Gian Antuoni. Aquí Piquet recibía el reloj de Seiko y festejaba con su equipo. Esto decía el brasileño. Peguei poco de tránsito en las vueltas, no fueron vueltas perfectas las primeras, conseguí encaixar una vuelta boa. Fue un trabajo muy bien de la equipe, de Seba y todas las personas lá. Contente porque, bom, con los 40 kilos de lastro no es fácil, mas conseguimos o que a gente quería para o campeonato importante, los pontos. Solamente agradecer, com um coche como este, como Honda, se torna um pouco mais fácil para ter esses resultados. Domingo de carreras en Uruguay. Amanecíamos con mucho frío en Mercedes, en la ciudad de Mercedes. 9 curvas en este circuito, aunque la primera a veces en algunos lugares se descompone en 2, pero no cambia la esencia de este circuito, con muchas frenadas fuertes en la segunda parte de la vuelta. Ciudad que se encuentra a unos 275 kilómetros de Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Allí ven 9 grados Celsius la temperatura ambiente, 15 grados la temperatura del asfalto cuando eran apenas pasadas las 9 de la mañana del domingo 13 de julio. Quinta fecha de la temporada 2025 y así se largaba la carrera con Nelson Piquet Jr. desde la pole position, escoltado por su compañero de equipo y puntero del campeonato, Leonel Pernía, con los Honda del Honda YPF Racing, mismo auto para Mariano Pernía, que largaba tercero. El cuarto era Fabricio Pesini, el campeón 2022 con el Cupra del W2 Pro GP, delante de su compañero de equipo Rafael Reis. Pedro Cardoso, el campeón defensor con el mejor de los Peugeot, el auto del PMO Racing, largaba sexto. Juan Ángel Rosso séptimo con el Lincoln Co. Tiago Pernía octavo. Noveno largaba Gennaro Rasetto. Décimo el panameño Luis Ramírez, que posteriormente largaba la pole position para la carrera 2. Joaquín Cafaro, undécimo en su debut en la grilla, delante del líder de la TCR Trophy en la grilla, Enzo Gianfrati, con el Honda del Port Hawk Racing. Adrián Chiriano partía decimotercero. Decimocuarta largaba María Nincotter, la joven brasileña de 18 años. Y Fabián Gian Antuoni, después de no haber podido salir a clasificar, partía último. Se apagaba el semáforo, se largaba la carrera, se quedaba Mariano Pernía. Observen, le pasaban muy cerca Rasetto y Cafaro, sin complicaciones por suerte. Pernía tomaba la punta en la primera curva por afuera, delante de Piquet. Pesini era tercero, Reis cuarto, Cardoso defendía el quinto lugar. Iban aquí hacia la curva número 2, la primera gran frenada, si consideramos la curva 1 como una sola. El pelotón sin problemas. Pernía era el puntero y corría la carrera en primer término contra Piquet, pero también en cierta forma contra Pedro Cardoso, que era su escolta en el campeonato, cerrando la primera mitad del año. Carrera a 25 minutos más una vuelta. Lideraban los Honda del Honda YPF Racing. Allí doblaba Pernía, doblaba Piquet. Y venía el resto del pelotón en la parte más incipiente de la carrera. Competencia que parecía
favorable inicialmente para el equipo de Argentina. En segundo lugar venía un equipo brasileño, el W2 Pro GP, con Fabricio Pesini y con Rafael Reis. Más atrás el campeón defensor Pedro Cardoso. Allí Pesini, que estaba claramente delante de Reis. Y la incógnita pasaba por saber qué podían hacer los hombres a bordo de los Civic. Si Piquet Jr. podría tratar de atacar a Pernía o era tiempo de jugar en equipo y de poder protegerlo a Pernía en su persecución del campeonato. Allí doblaban saliendo de las curvas 1 y 2. A veces consideradas una sola, a veces dos. Aquí doblaban en lo que llamamos curva 3. La primera frenada fuerte de la vuelta. Iban hacia la primera curva a la izquierda. La 4. Luego y la 5. En la que allí doblan a la izquierda para luego ir hacia una rápida curva a la derecha, que es la número 6. Aquí ya iban camino a cerrar otra vuelta. En el medio del pelotón, Gianantonio avanzaba desde el último lugar y ya rápidamente se había deshecho de un tercio del pelotón. Aquí vemos la repetición de la largada. Separaba a Mariani en Cotter en el fondo. Más adelante Mariano Pernía. Observen qué cerca le pasaban los Peugeot. Allí de Raceto, allí de Cafaro y también atrás Adrián Chiriano. Nunca es una buena imagen cuando un auto se queda parado en una de las filas de adelante, porque a veces autos que vienen a más velocidad largando desde más atrás, ya lanzados en velocidad y en un pelotón amontonado, a veces no los pueden ver y los accidentes han sido más que serios en la historia del automovilismo. Todo estaba como al principio, con Pernía delante de Piquet, de Pesini, de Reis y de Cardoso. Pernía, que como decíamos venía de hacer su participación en el TCR World Tour, corriendo en Monza con el equipo ALM Motorsport, la escudería Estonia, manejando un auto idéntico al que maneja aquí en el TCR South America Banco BRB. Habíamos cruzado los primeros 5 minutos de carrera y vemos cómo Piquet se mantenía cerca de Pernía, pero ven que la distancia no se expandía. Allí doblaban saliendo de la curva número 5, yendo a la 6. Y esta era la curva número 7. Aquí venían para la número 8. Las curvas a la derecha que cierran la vuelta aquí en Mercedes. La 9 y la 10 para cerrar la vuelta, y observen cómo las diferencias de a poco se empezaban a comprimir lentamente. Dos segundos nada más entre primero y cuarto. Cardoso todavía estaba en otra historia. Y también claramente delante de Juan Ángel Rosso. Rosso también con más de 3 segundos de ventaja sobre Leonel Pernía. El que seguía avanzando lento pero seguro era Fabián Gianantuoni, que estaba ya en el octavo lugar. Allí pasaba Enzo Gianfrati liderando el pelotón de la TCR Trophy, delante de Adrián Chiriano y de Mariani en Cotter. El que estaba en el fondo era Mariano Pernía, después de su mala largada, emprendiendo la remontada como podía, girando con pista limpia, pista libre, y con la posibilidad de, aún lejos, tener un ritmo un poco mejor que varios que estaban más adelante. Llegábamos casi a los primeros 10 minutos de carrera en breve. Y como pueden ver, la diferencia se seguía achicando. Ya era 1.6 entre el primero y el cuarto. Se empezaban a juntar los Honda, los Cupra, en esta quinta fecha del TCR South America Banco BRB, habiendo pasado
por Argentina en los primeros 4 compromisos. Luego, las 2 fechas en la República Oriental del Uruguay, para luego emprender rumbo a Brasil. Allí cerraban otra vuelta. Y la diferencia seguía en 1.6, pero Pecini de a poco se empezaba a acercar también hacia la posición de Piquet Jr., que ya tenía que abrirse un poco para refrigerar también su auto. Y ahora se interrumpía la carrera. Teníamos safety car. Después de su remontada se caía en el pelotón Gianantuoni. Tenía que volver a los boxes. Allí lo ven. Había hecho un gran esfuerzo Gianantuoni remontando posiciones desde el último lugar. Allí la pila de neumáticos que los auxiliares reinstalaban como podían. Y ahora se anulaban las diferencias, pero cambiaban también las condiciones de carrera porque obviamente los autos también enfriaban algunas partes. Y se reabría toda la conversación. Nada cambiaba con Pernía, Piquet, Pecini, Reis, Cardoso, Rosso, Luis Ramírez séptimo, Thiago Pernía, Raceto y Cafaro en los 10 primeros lugares. También había problemas para Ramírez, luego de haber llegado al séptimo puesto, pensando en la carrera 2, donde Ramírez tenía la pole position, recuerden, había clasificado 10º. Antes y después del relanzamiento se nos caían 2 soldados, Gianantuoni y Ramírez, quedaban 13 autos en pista. Y 6 minutos y medio de carrera, Piquet encima de Pernía, el brasileño que quería jugar sus chances y buscar un posible triunfo, pese a que delante estaba su compañero de equipo y puntero del campeonato. Reis también a la expectativa. Cardoso cómodo en el 5º lugar, aunque se le venía Rosso de a poco tras el relanzamiento. Estábamos en el tramo final. Rosso daba cuenta de Cardoso, se ponía 5º. De tanto buscarlo al campeón defensor, lo atrapaba, pero primero, segundo, tercero y cuarto seguían en la misma imagen, en el mismo plano. Y sobre todo, empezaba a agigantarse la figura de Pecini sobre la de Piquet Jr. Allí estaba Rosso, ya 5º detrás de este Lincoln Co. número 16. Venían Cardoso, Pernía, Raceto, Cafaro y Gianfratti. Gianfratti ganando con autoridad en la TCR Trophy. Seguía liderando Pernía delante de Piquet. Doblaban allí en la curva número 3. La diferencia de Piquet sobre Pernía, o de mejor dicho, de Pernía sobre Piquet, era de menos de medio segundo. Y así era durante todo el tramo posterior al relanzamiento, luego de la intervención del safety car. Allí doblaban en la curva número 7, aquí venían para la 8. Venían juntos los 2 Honda Civic y los 2 Cupra. 3 minutos nada más en el reloj. Poco más de 3 vueltas. Recuerden que al llegar a 0, el reloj agrega una vuelta más. Allí iban rumbo a las curvas 1 y 2.
Se veía que el auto de Piquet transitaba un poco mejor esta parte. Observen cómo Pernía hacía una trayectoria un poco más ancha y eso lo permitía al auto número 33 intentar, por lo menos, evaluar alguna maniobra por allí. Luego ya se hacía muy difícil. Pero vean mientras tanto cómo quedaba el campeonato. 70 puntos de diferencia de Pernía a Cardoso, 330 contra 260. Piquet estaba encima de su compañero de equipo y puntero del campeonato. Reis también estaba por sobre Pesini, casi subiéndose al paragolpe en los dos duelos entre compañeros de equipos en este circuito de 2.970 metros. En el Polideportivo Ciudad de Mercedes. Mercedes, la capital del departamento de Soriano. Faltaba 1 minuto y medio. Piquet con la misma receta, que era lo que más cerca lo dejaba de intentar un sobrepaso. Traccionar mejor en toda la primera curva 1 y 2. Ese largo curvón a la derecha. Insisto, considerado a veces 1, a veces 2 curvas distintas. Para luego intentar en la frenada de la número 3. Pero ya el resto, estas curvas 4, 5, que toman aquí. Luego la 6, ya la maniobra se vuelve bastante dificultosa de ejecutar. Teníamos 13 de 15 en pista. Gianfratti ganando la TCR Trophy sobre Chiriano y Nienkotter. Y seguía Pernía en su búsqueda del triunfo. Piquet que seguía buscándolo por todos lados, pero el asunto parecía a tomar color de definición ya. Últimas 2 vueltas de carrera. Pernía que seguía en la misma tesitura de defenderse sin arriesgar de más. Lo propio Piquet, quien sabía que más allá de su deseo de buscar la victoria, tampoco podía ocasionarle grandes riesgos y daños. Allí se venía el último intento. Bloqueaba un poco Pernía. Y allí estaba el piloto de Argentina, rumbo a otro triunfo más, en un año que lo tiene absolutamente intratable a Pernía. Y allí la victoria, la bandera cuadros para Leonel Pernía, que se quedaba con la victoria, una más para él en el año. Enzo Gianfratti, que ganaba en la TCR Trophy.
Aquí vemos el clasificador con Pernía, Piquet, Pesini. En el podio, Reis cuarto, Rosso quinto, Cardoso sexto, Thiago Pernía, Raceto, Cafaro en su debut en el noveno lugar y Gianfratti como ganador de la TCR Trophy, décimo con el auto del Port Hack Racing. Luego Mariano Pernía, Chiriano, Nincotter cerrando el podio de la TCR Trophy. Nos llegaron Ramírez y Gianantuoni. Allí los tres autos del podio. Esto decían los ganadores. La verdad que una gran carrera. Felicitar a toda la escuadra Martino, todo el Honda YPF Racing, a su amigo de casa, DirecTV, todos los sponsors del equipo. Creo que hicimos una gran largada y después aguantamos bien, ¿no? Aguantamos bien los embates de Nelsinho que venía más rápido que nosotros. Foi uma corrida muito disputada, fiz uma boa largada, mas me posicionei mal na primeira curva e acabei pegando um pouco da sujeira e voltando para a posição de largada. Disputei com o Mariano do meio da corrida para o final, então foi muita disputa limpa. Graças a Deus veio mais um primeiro lugar aí na Copa Trophy, estou muito feliz com o resultado. Tiempo de podio. Allí Pernía, Piquet y Pesini, acompañado de sus hijos. Pasaba la primera victoria, las fotos protocolares, el champán al cabo de la primera carrera. Aquí el podio de la TCR Trophy con Gianfratti como ganador, un chiriano segundo con Mariano Nincotter en la foto aquí en el circuito de Mercedes. El circuito de Mercedes, la capital del departamento de Soriano, primera de las dos escalas en Uruguay del TCR South America Banco BRB. Aquí vemos el mapa de la pista. Desgastante para los neumáticos y para los frenos. En 2024 habían ganado Rafael Reis y Leonel Pernía. Pernía ya había repetido en la mañana de este domingo en 2025. Y ahora en el momento de la carrera número 2, ya con un poco más de calor, pero de todas maneras, temperaturas de por sí frescas. Ya estaban los 15 autos sobre la grilla, era la carrera número 2, con la grilla invertida. Allí Federico Punteri, el promotor de la categoría, el presidente de la categoría. Y allí veían que faltaba un auto, era el de Pedro Cardoso en la grilla, que tenía como líder a Luis Ramírez, el panameño del PMO Racing. 1-2 para el equipo, coronado por Gennaro Raceto. Tercero largaba Thiago Pernía con el Honda número 85, puesto número 4 para Juan Ángel Rosso, que quería pelear un podio. Pedro Cardoso estaba en el quinto lugar, pero como ya veían, en la última toma de la grilla no estaba, con inconvenientes mecánicos. Rafael Reis quedaba sexto, Pesini séptimo. En el octavo lugar partía Mariano Pernía después de una de sus mejores clasificaciones del año. Aquí llegamos a la primera fila de la pole, de la clasificación, mejor dicho, con Leonel Pernía y el autor de la pole, Nelson Piquet Jr. Puesto número 11 para el debutante, el uruguayo de 19 años, Joaquín Cafaro. Detrás, el ganador y poleman de la TCR Trophy, Enzo Gianfratti. 13º largaba Adrián Chiriano. 14ª partía Mariano Nincotter. Y en el cierre de la grilla, con los infortunios de la clasificación, Fabián Gianantuoni. Bandera verde que se agitaba en el fondo, semáforo rojo que se iba a apagar y se largaba la carrera. Se largaba la competencia. La carrera número 2 a 30 minutos. Más una vuelta y era Raceto el que por el medio se lanzaba hacia la punta como una exhalación. Segundo partía y se quedaba con el primer lugar. Allí peleaban atrás Pernía y Ramírez.
por el segundo lugar que quedaba inicialmente en manos del hombre de Panamá. Allí doblaba un poco ancho Thiago Pernía, cuarto estaba Rosso, quinto Reis, sexto Pesini. Luego los Honda de Piquet y de Pernía, de Leonel Pernía, que avanzaban de a poco en la primera curva. Allí lo veíamos a Raceto. Inicialmente era 1-2 del PMO Racing con los dos Peugeot 308 de Raceto, que iba por su primera victoria en la categoría, y de Ramírez, que también hacía lo propio en busca de su primer podio. Allí Cafaro con algún inconveniente en la primera vuelta, que no tenía a Cardoso, como decíamos. Se lo había llegado a ver fuera de la competencia, o fuera de la grilla, por lo menos para el inicio. Vean cómo Ramírez rápidamente estaba bajo el asedio de quien venía en el tercer lugar, que era Rosso. Detrás estaba Thiago Pernía buscando también pelear un lugar en el podio. Y Ramírez, que también trataba en cierta forma de favorecer el trámite de Raceto dentro de lo que podía. Allí lo veíamos a Raceto. Allí se veían los autos sobrevolando el circuito. Ramírez, que ya quedaba relegado al tercer lugar a manos de Rosso. Allí se escapaba Raceto de Rosso, el piloto del auto 16, que trataba de darle caza al líder. Y allí lo veíamos a Raceto, que lideraba la carrera con 1,5 segundos de ventaja sobre Rosso. Tercero estaba Ramírez todavía resistiendo desde atrás. Otra vez adelantando muchos lugares Fabián Gianantuoni en la parte inicial de la carrera. Y salían a la recta principal para cerrar otra vuelta. Y acá la noticia que cambiaba la carrera. Drive-thru para Raceto por adelantarse en la largada, según los comisarios deportivos. Maniobra que no se llegaba a advertir inicialmente. Allí se iba Raceto a cumplir con la penalización. Esto dejaba puntero de la carrera a Juan Ángel Rosso, el Colo Rosso, como se lo apoda por su color de cabello. Y aquí Raceto con toda la frustración de una carrera que era una invitación a soñar en grande para él. Ahora el nuevo líder de la carrera era Rosso, y acá, más atrás en el pelotón, ya peleaba Leonel Pernía, entreverándose en el top 5. Hasta ahí llegaba la resistencia de Ramírez en los primeros lugares. Otra vez los Cupra de Reis y de Pesini, ahora en orden invertido a la carrera 1, aparecían en posiciones de podio. Y vean quién estaba cuarto, siempre con la caña de pescar extendida, recolectando un montón de puntos en todas las carreras. Leonel Pernía, más puntero que nunca del campeonato, aprovechando la no participación de Cardoso con inconvenientes mecánicos. Gianantuoni, que 7 minutos antes estaba largando 15º y último, ya estaba en el 5º lugar. Vemos aquí la reiteración de la carrera, de la largada, mejor dicho. Parece imperceptible el movimiento de Raceto, pero por eso era que lo sancionaban. Al piloto del Peugeot número 66. Mientras tanto,
La pelea pareja por el sexto lugar con Ramírez, Thiago Pernía, Gianfratti, Mariano Pernía. Más atrás el debutante Cafaro y Nelson Piquet Jr., Nelsinho Piquet. Todos venían muy juntos. Y vean cómo se ponía el campeonato. Ya a más de 90 puntos estaba Pernía de Cardoso. Una verdadera lástima para el brasileño, para el campeón defensor, no poder ser parte de la carrera al menos. Gianfratti, que se iba largo, lo tocaba a Ramírez. Doble golpe entre los autos. Tenía que abrirse para evitar el descalabro Thiago Pernía. Hasta allí llegaba la intención de Gianfratti de hacer doblete en la carrera. Doblete de carreras. Allí quedaba tirado el auto de Ramírez. Vean la reiteración. Gianfratti muy pasado. Le pegaba el topetazo a Luis Ramírez, que de rebote volvía a impactarlo. El panameño que pudo poner el auto otra vez en marcha, retomar y llegar por lo menos a la zona de boxes, evitando también la neutralización de la carrera. Gianfratti quedaba último, pero también con el auto muy dañado. Y ahora lideraban el TCR Trophy Marianne Encotter, la joven piloto brasileña de 18 años, cuando cumplíamos recién un tercio de carrera. Aquí ya Rosso líder de la carrera, Reis atacando. Llegaba Ramírez hasta los boxes, el hombre de Panamá, que alternaba las participaciones en el torneo doméstico de TCR en su país, en Panamá, y aquí en el TCR South America Banco BRB. Reiteración de la maniobra, Gianfratti muy pasado, absolutamente pasado en la frenada. Y el que también se la llevaba de rebote era Thiago Pernía, que tenía que abrirse por el pasto para evitar el contacto con ambos vehículos. Vean qué corto lo traía Reis a Rosso. Y todavía quedaba media carrera casi, o más de media carrera por delante. Allí iba primero y segundo. A casi 2 segundos venía Pesini, que estaba a 2 segundos.2 del puntero. Atrás venía Fabricio Pesini tratando de aprovechar la presión de Reis a Rosso para poder acercarse también. Rafael Reis, que era una amenaza para Rosso. Lo traía muy corto el hombre del Cupra número 77, que ya trataba de hacer las primeras maniobras de ataque en busca del primer lugar de la competencia. A diferencia de lo que veíamos en la primera carrera entre Piquet y Pernía, aquí el auto del brasileño parecía ser mejor o prevalecer en toda la parte interna. Piquet se la jugaba toda en la primera curva, bien extensa, pero vean qué rápido se prendía Pesini también. En pocas vueltas la diferencia ya era de 1 segundo y fracción, 1.1 en este momento, entre primero y tercero. Pernía ya había avanzado muchos lugares, había evitado todos los incidentes y sabía que lo que viniera podía ser, no digo de regalo, pero ya bastante más de lo que de por sí ya era un grandísimo negocio en el cuarto lugar. Reis le acortaba todas las trayectorias al puntero de la carrera, Juan Ángel Rosso. Allí doblaban en la curva número 7. Esta era la número 8. Y allí iba Rosso por la curva 9. Y aquí doblando en la 10 para salir a la recta principal y cerrar otra vuelta de competencia. Cuatro décimas sobre Reis. Y allí pueden ver
4.22 la diferencia entre Rosso y Reis, 510 la diferencia entre Reis y Pesini. Allí venía Cafaro, el uruguayo, en su debut en la categoría. Uruguay otra vez representada en la grilla del TCR South America Banco BRB, tras participaciones de pilotos como Juan Manuel Casella y Enrique Maglione, protagonistas en las peleas de los títulos de la categoría y de la TCR Trophy en años anteriores, entre muchos otros grandes exponentes que tuvo Uruguay en la categoría. Y aquí venían los tres juntos. 6 décimas nada más entre primero, segundo y tercero. Y Rosso, que ya tenía que sacar los codos casi para defenderse. En un domingo fresco pero a pleno sol en Mercedes. El clima acompañó en grande. Reis allí que doblaba ancho cuando quería ir en busca de Rosso. Pero ese pequeño exceso le iba a costar muy caro al brasileño. En los 5 minutos finales de carrera, observen cómo Rosso aprovechaba para hacerle una pequeña luz. Y a partir de allí todo era cuesta arriba para el auto 77. Últimos 5 minutos de carrera. Último tramo de la competencia. Después de los 30 minutos más una vuelta. Aquí venía Cardoso, que había salido a pista a pesar de quedar fuera de la conversación para por lo menos poder dar algunas vueltas a bordo del Peugeot y evaluar reparaciones hechas en los inconvenientes mecánicos que lo habían marginado de correr la competencia. Obsérvenlo, estaba en pista, pero 14, 15 vueltas atrás. Y luego tenía que desertar otra vez. Primero Rosso, segundo Reis, tercero Pesini. Y vean quién atacaba ahora desde el cuarto lugar, Leonel Pernía. Pernía, que ya había ganado la primera carrera. Fly with caution. Y allí lo veíamos a Rosso, que volvía a estar bajo presión de Reis, en busca de lograr el triunfo. El piloto de Argentina, el piloto del Lincoln Co. número 16, el Paladini Racing, que quería la victoria. Con él y con Gianantonio en quinto lugar después de un enorme trabajo hecho en el box. Luego de los inconvenientes mecánicos que frustraron la clasificación del otro Lincoln Co. Y faltando 30 segundos, Reis echaba el resto que le quedaba en ese Cupra. Pero tanto insistía Reis que doblaba ancho allí a la salida de este Curbón número 1. Rompía el cartel publicitario, llenaba de pasto el radiador de su Cupra. Y ahí quedaba la ilusión en el tramo final de la carrera, con apenas 10 segundos en el reloj, del brasileño de poder disputar el triunfo que ya se iba acomodando en la palma de la mano de Juan Ángel Rosso. Aliviado por lo que quizá veía en sus espejos retrovisores, sabía que nada le podía quitar la victoria. Vemos la reiteración. Reis, que daba lo que le quedaba en ese auto, pero tanto fue que finalmente salió ancho. Era la vuelta final para Rosso, que allí doblaba en la curva número 3. Y vean cómo se ponía el campeonato. Pernía haciendo una diferencia, muy favorecido por los problemas de Cardoso, que no podía ser de la partida. Rosso ya dominaba con más tranquilidad, aliviado por lo que había pasado con Reis en la vuelta anterior. Pesini iba rumbo a un segundo podio, sacándose la espina de Termas de Río Hondo la fecha anterior, cuando la rotura de su carrocería y de su capó le habían quitado la victoria en la vuelta final de la carrera. Curva 9 para Juan Ángel Rosso. Se venía la curva número 10, la última del fin de semana para él. Allí iba el Lincoln Co. del Paladini Racing a tomar la bandera cuadros. Se veía el puño agitado en el cockpit del Lincoln Co. número 16. Victoria de Juan Ángel Rosso.
Los Cupra de Reis y de Pesini iban al podio. Cuarto puesto y un gran negocio en el campeonato para Leonel Pernía. Fabián Gianantuoni también se lucía con el quinto lugar final. Aquí estaba Rosso tras cruzar la línea. Y un fin de semana remontado a base de mucho trabajo y de sacrificio del Paladini Racing. Y ganaba Marianne Encotter, la joven brasileña de 18 años en la TCR Trophy, que logró hacer una carrera bien adelante de Adrián Chiriano tras la baja de Gianfratti. Aquí está el clasificador: Rosso, Reis y Pesini en el podio. Leonel Pernía, Gianantuoni, Mariano Pernía, el uruguayo Cafaro, séptimo en su debut, Tiago Pernía, Raceto, luego de la penalización que frustró su intento de victoria, y Nelson Piquet Jr. cerrando los 10 primeros en esta carrera en Mercedes, en Uruguay. Luego Marianne Encotter ganando la TCR Trophy delante de Adrián Chiriano. Fuera de carrera Ramírez, lo propio Gianfratti y Cardoso con solo un puñado de vueltas en carrera. Era el clasificador final. Todo el desahogo de Rosso en el parque cerrado. Esto decían los ganadores. No fue para nada fácil porque la verdad que estaba muy rápido Rafa, pero bueno, el auto siempre se comportó igual, hizo siempre lo que tenía que hacer, fuera de que no éramos igual de competitivos que ellos, éramos rápidos y nos alcanzó con lo suficiente, así que muy feliz, muy contento, muy agradecido al equipo. El auto también terminó, que era un desafío, así que la verdad que muy contentos y bueno, feliz porque me parece que ya venimos con 3 victorias este año, lo cual el año pasado no lo habíamos podido lograr. Una carrera muy buena, una pista muy técnica, la mejor carrera que tuve ahora en este año. Ahora tenemos que pensar para frente para conquistar la trofeo. Festejo en el podio, Rosso con toda la alegría, junto a Reis, a Pesini y Annie Encotter también como ganadora de la TCR Trophy. Recibían los trofeos. Festejaba por todo lo alto Juan Ángel Rosso. Las fotos finales, el champán. Rosso festejando allí junto al promotor de Argentina y Uruguay, Felipe Mogov. Y así vamos redondeando este fin de semana en Mercedes, amigos y amigas. Mi nombre es Francisco Aure, gracias por estar del otro lado. Nos veremos el 26 y 27 de julio en el Víctor Borrat Fabini de El Pinar, en Uruguay. Hasta entonces.